Nuestras actividades son gratuitas y seguirán siendo gratuitas. Desde SAPTA pedimos tu aporte para poder seguir ofreciendo propuestas culturales judías diversas y de calidad. Sumate y doná lo que puedas y sientas para que podamos juntos acompañar y ofrecer lo mejor en estos tiempos difíciles. También queremos decir muchas gracias a los expositores voluntarios que nos honran con su participación y por supuesto a todos ustedes por ser parte y estar presentes. La cultura es esencial hoy. Doná fácilmente con tarjetas de débito y crédito presionando el botón de abajo. Si querés transferir a nuestra cuenta, nuestro alias es SAPTA. En el chat pondremos el link para que puedan acceder a la plataforma de donación. Vos podés ayudar. La comunidad Betel te invita a ser parte de su campaña Un plato más para que más niños tengan su cena. Un abrigo más para darles calor, pues abrirás tu mano a él. Con tu donación de abrigos y frazadas en buen estado, podés ayudar a muchas familias que están pasando frío. Recibimos tu donación en Conde 1860. Búscanos en redes sociales, Facebook e Instagram, @por un plato más, o en www.betel.org.ar/un plato más.
buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de lujo en este día especial donde conmemoramos el 30 aniversario de la partida de Isaac Bashevis Singer, que es lo que nos convoca hoy, bajo el título "Y si hablamos de Bashevis Singer", esta convocatoria conjunta organizada por Tzavta, Centro Comunitario, por la comunidad Betel, que siempre nos acompaña en distintas actividades durante el mes y que festejamos y celebramos mucho la sociedad que tenemos para realizar este tipo de actividades culturales y también el periódico Nueva Sion. Agradecer especialmente en nombre de las dos instituciones y también del periódico, a Alicia, a Luisa, a Susana, a Ale y a Dani por estar aquí, y también a Eric Jaimovich, que será quien conducirá esta noche. Así que, Eric, yo me callo, me llamo a silencio y te paso la palabra a vos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Bueno, ante todo agradecer a Tzavta, Betel, Nueva Sion y particularmente a Quique por darme la posibilidad de coordinar este panel. Idea que le propuse hace unos meses a Quique cuando estaba releyendo a Bashevis Singer algunos de sus cuentos, algunas de sus entrevistas que le hicieron. Y me había percatado de que estábamos cercanos al 30º aniversario de su muerte, que es hoy mismo, 24 de julio, pero de allá por el año 1921. No quiero demorar mucho el inicio de las exposiciones de los palinistas, que como ustedes saben hay 5 y son todos muy buenos. Quisiera tomarme solo 5 minutos para compartir algunas líneas que pienso que pueden servir no a modo de introducción de la figura de Bashevis Singer, sino que quizás sirva como respuesta a la pregunta de por qué este encuentro, por qué hacer un homenaje a Bashevis Singer a 30 años de su muerte. Y quisiera responder esta pregunta con un cuento que estuve releyendo estas últimas semanas, que es un cuento de Bashevis Singer que se llama El último demonio. Quizás algunos lo leyeron, o si no, es un cuento que lo pueden googlear, muy corto, y seguro lo encuentran traducido en internet, que básicamente es el relato, la historia de un demonio que es enviado desde Lublin hasta una aldea perdida que se llama Tishevitz. Por eso el cuento en yiddish se llama Maise Tishevitz. Tishevitz es una aldea pequeña, en alguna parte del cuento dice que es una aldea olvidada de Dios, que casi no quedan judíos, y para llegar al Minyan hay que contar hasta los animales, dice el cuento. Es la Europa previa a la Shoah, donde la modernización, la emancipación de las comunidades judías viene desarmando completamente las comunidades tradicionales, y este demonio, que es el protagonista del cuento, es enviado por el príncipe de los demonios, por Ashmadai, porque a esa aldea, a Tishevitz, se acaba de mudar un joven rabino que es muy erudito, que el cuento dice que se sabe de memoria hasta los 36 tratados del Talmud, y una persona que parece imposible tentarlo con el mal, que es en definitiva la función de los demonios. Entonces el demonio busca que el rabino intente o deje de estudiar la Guemará, abandone su rectitud, trata de convencerlo con milagros, y hasta en un momento le dice que es el propio Elías, el propio Eliyahu Atishbi, ¿sí? Y trata de tentar el demonio hasta lo que parece imposible de tentar. Y básicamente busca tentarlo porque Ashmedai, el príncipe de los demonios, le dijo que si lograba tentar a este rabino que parecía imposible de tentar, iba a conseguir un ascenso, que era irse hasta Odessa, donde era el paraíso de los demonios, porque los habitantes de la ciudad están transgrediendo todo el tiempo y los demonios no tienen lo que hacer. El demonio está a punto de convencer al rabino, busca torcerlo, llevarlo al mal, desviarlo de su camino, pero cuando el rabino está a punto de abandonar el estudio, el rabino le exige una sola prueba más. Quiere saber si realmente está hablando con Eliyahu Anabí o si era, en definitiva, un demonio. Y le pide que le muestre los pies. Que ahí el demonio está perdido, porque todos sabemos que los demonios, según gran parte de la literatura rabínica, tienen patas de gallos, entonces el demonio pierde esta batalla que tiene y no puede tentarlo al rabino con el mal.
El final del cuento es trágico y lo traigo porque me parece que tiene que ver con la actividad de hoy. El demonio dice que se tiene que quedar en esta aldea, no se puede ir a Odessa, no se puede volver a Lublin. Y el demonio que queda refugiado en Tishevitz ve cómo es destruida la aldea, que es la Shoah, básicamente. Ve la destrucción de Polonia, ve la propia muerte del rabino, ve la profanación del cementerio, y en una parte dice, ya no quedan ni judíos ni demonios. Cuando leí esa pregunta en el cuento me pareció terrible. O sea, ¿para qué son necesarios los demonios después de la destrucción? El cuento mismo se pregunta, ¿para qué son necesarios los demonios si los hombres mismos ya son los demonios? ¿Para qué los demonios cuando ya no hay judíos a los cuales tentar con el mal? ¿Sí? Y el cuento de Valley Singer cuenta la historia del último de los demonios. Hay un detalle del final del cuento, perdón si soy spoiler, pero me parece que la gracia del cuento es leerlo más que el final, pero me resulta interesantísimo el final, donde dice que este demonio, si sigue vivo, es porque se puede alimentar, dice el cuento, de las letras de los libros. Dice que algunos libros, tras la destrucción de la aldea, tras la destrucción de Polonia, algunos libros sobrevivieron y de sus letras, de su alfabeto, el demonio chupa la tinta y se alimenta. Y así termina el cuento. En una parte del cuento dice, lo voy a citar, dice, mientras quede un solo libro, tendré algo que me sostenga. Mientras las polillas no destruyan la última página, habrá algo con qué jugar. ¿Qué pasará cuando no quede letra alguna? Prefiero ni pensarlo. Cuando no quede letra alguna, el último demonio emigrará a la luna. Así termina el cuento de Valley Singer, y yo creo, y con esto cierro, que si el encuentro de hoy tiene algún sentido, quizás nos podemos pensar como una especie de encuentro donde, al modo de ese último demonio de Valley Singer que nos presenta en este cuento, el último demonio, nos podemos parar sobre los que nos queda, que son las letras de los textos de Valley Singer, y desde ahí seguir alimentándonos de sus textos, que es la forma que tanto él, pero también, sobre todo nosotros, sigamos vivos. Así que, bueno, después de esta breve presentación, paso a presentar rápidamente a los panelistas que nos acompañan hoy, que los presento por orden de aparición. Voy a presentar con una pequeña biografía de cada uno de ellos, muy, muy breve, porque son muchísimo más extensas. Nos acompaña Alejandro Duhovne, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del CONICET, y es director de la Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural y del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro. También nos acompaña Luisa Golioc, que es actriz de cine, televisión y teatro, con una extensísima trayectoria que estoy seguro que muchísimos de nosotros conocemos. A mí me interesaría destacar dos acontecimientos que me resaltó Luisa los últimos días cuando hablaba con ella. En primer lugar, que participó de la obra El alma inmoral del rabino Milton Bonder, por el cual le otorgaron el premio María Guerrero como mejor actriz. Y en segundo lugar, que participó en La extraña dama, que fue la primera novela que se dio en Israel y que permitió familiarizar a muchos israelíes con el castellano. También nos acompaña Alicia Duhovne Ortiz, que está en otras coordenadas del mundo y seguro en otro horario, que es periodista y escritora. Fue galardonada con el premio Conex, Diploma al Mérito, en el año 2004 y el Conex de Platino en el 2014. Y en poco tiempo se va a estar publicando una antología de sus trabajos periodísticos titulada 50 años de periodismo, 1970-2020. Nos acompaña también Susana Escura, que es antropóloga y magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires, y coordina el área de investigaciones en artes del espectáculo y judeidad, y es docente y coordinadora de la capacitación en prácticas y poéticas de la judeidad argentina. Y por último también nos acompaña Daniel Goldman, rabino y ensayista, que va a estar cerrando esta presentación.
Así que si les parece, arrancamos. Ale, si estás por ahí. Fantástico. Bueno, de todo, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. No siempre uno tiene la posibilidad de cortar esta sucesión de Zooms y de pantallas para hablar de aquello que uno estudia. Quiero decir, vivo hablando de libros, vivo hablando de literatura, pero pocas veces tengo la posibilidad de hablar de literatura. Quiero decir, detenerme con amigos, con amigas y conversar sobre un autor que me gusta mucho y creo que es un buen espacio, así que bueno, agradezco a Safta, a Eric, a Quique por la invitación y por supuesto por compartir con colegas, amigos y casi parientes, ¿no? Este espacio. Eh, a ver, yo había pensado algo a partir de un libro en particular que me había gustado mucho de él, pero cuando vi el orden que propuso Eric, dije, no tiene sentido meterme de lleno en un libro, seguramente eso lo harán mucho mejor otros. Entonces, por ahí plantear alguna conversación que dé un marco, que nos permita abrir un diálogo sobre Bashevis. Y me gustaría empezar entonces con una pregunta que yo creo que es importante, que por supuesto no la estoy enunciando yo por primera vez, ¿no? Es una pregunta que me parece importante, pero paradójicamente la respuesta es irrelevante, ¿no? ¿Y qué es un escritor judío? ¿Sí? O bien, por supuesto, una escritora judía. Digo que es importante porque esta pregunta, que de vuelta ha sido dicha, enunciada y discutida una y otra vez, por lo menos en el ámbito académico, invita al ejercicio de hablar, discutir, escribir, pensar, polemizar, y de ese modo, digo, sumar capas de sentido, de significado a la obra de un autor. Es decir, invita a repensar un autor, a abrir la obra. Y creo que la respuesta es irrelevante porque siempre es provisoria o caprichosa, ¿no? Una respuesta es, esto es un autor o una autora judía. En todo caso, uno puede apenas decir algo que quede como puntos suspensivos en el aire, hasta que después podamos reiniciar la conversación. Entonces, planteo la pregunta, ¿no? Un escritor judío, tal vez podemos empezar a discutirlo a partir de ciertas modalidades, o por lo menos así fue discutido esto. La versión que me parece menos interesante, y que no aporta mucho, es un escritor judío es alguien de origen judío. ¿Sí? A ver, esto suele ser la típica enumeración. Tenemos tantos escritores judíos, tantos premios Nobel judíos. Bueno, es buenísimo, digamos, para sentirnos parte de una comunidad que ha hecho de la palabra escrita, de investigación, de la cultura, parte de su acervo, pero en definitiva no dice demasiado acerca de, digo, incluso a alguien puede no interesar lo judío, no estar hablando de lo judío. Entonces me parece que definir a un escritor judío solamente por su origen biográfico, por su identidad, me parece que no aporta demasiado. ¿Sí? Yo creo que después hay otra, sí, que tal vez sea un poquito más interesante, que es escribir sobre temas judíos. ¿Sí? Alguien que inventa personajes judíos, que se esfuerza porque haya temas y tramas reconociblemente judías, ¿no? Bueno, ahí sí estamos entrando en un área donde nos invita a pensar acerca de lo judío, de las muchas formas de abarcar lo judío, pero aún así, digamos, también podría ser una forma, una primera aproximación. Digo, tampoco me interesa tanto. Me interesa más, por supuesto, que la estrictamente biográfica, pero tampoco me interesa tanto porque uno puede, incluso hasta por una cuestión meramente comercial, meter a algún personaje judío o caricaturizarlo, ¿no? Hacer un personaje súper neurótico, digo, buscar aquellos rasgos un poco comunes o que claramente uno rápidamente identifica con los judíos, pero no está diciendo nada interesante, no se mete en problemas medulares. ¿Sí? Yo creo que hay una tercera forma, sí, que incluso a veces no toca temas judíos, pero que me parece sí más interesante, que se define por una o por varias formas o por cierta forma de escribir, ¿no? Incluso, como decía, si el tema no tiene que ver estrictamente con lo judío. Y ahí entramos a un terreno donde me parece que es, por supuesto, menos fácil de asir, menos fácil de definir, porque ¿qué es una forma de escribir judía? Bueno, no lo sé, pero uno lo reconoce mientras lee, o por lo menos busca o quiere reconocer o identificar eso. Y yo creo que en Bashevis Singer por lo pronto encontramos estas tres formas. Digo, es un escritor judío, ¿sí? Evidentemente, eso es indudable, es alguien que
toda su obra dialoga, se mete, discute, problematiza de un lugar de vuelta, no superficial, no caricaturizado, por el contrario, se mete en cuestiones medulares, sensibles. Es más, diría que no solamente las describe, las interpreta, sino que nos ofrece una manera de pensar. Es decir, empezamos a pensar el judaísmo distinto luego de leer a Bashevis Singer. No es solamente un pintor que retrata un cuadro, una panorámica de una vida judía en un momento, sino que nos ofrece un modo para pensar lo judío, pero también hay una forma de escritura que de vuelta no sabría exactamente cómo definir, pero ahí está, ¿no? Hay algo de nivel de ambigüedad, de contradicción, el momento de construir los personajes, una ironía, un sutil humor que recorre la obra, ¿sí? Incluso sobre el fondo de la tragedia. Me parece que hay algo de eso que podemos reconocer, digo, está en Bashevis Singer, pero digo que es judío porque lo podemos reconocer en otros autores. Ahora, con estos rasgos, uno podría también encontrar otros autores identificables como judíos. No sé, pienso Philip Roth, que sería como el escritor judío contemporáneo más emblemático, más reconocido, o por el lado de una escritora como Vivian Gornick, que si bien no toda su obra tiene que ver con lo judío, bueno, gran parte de su obra tiene que ver. Y ahí creo que podemos llevarnos ir a otra pregunta. Quiero decir, de esta pregunta se deriva otra, no solamente qué es un escritor judío, sino qué clase de escritor judío es Bashevis Singer, ¿no? Y entonces podemos empezar a diferenciarlo de estos otros autores. Estoy siendo un poco arbitrario, caprichoso en esta elección, ¿no? Esta selección de autores. Por supuesto, uno podría sumar muchísimos otros autores que he leído y que no he leído y poner en discusión, ¿no? Pero ahí me parece interesante la biografía de Bashevis Singer, que lo distingue de Roth, de Philip Roth y de Vivian Gornick, ¿no? Son tres autores de la diáspora y en ese sentido está el problema de la integración, de los modos de vinculación problemática nunca resuelta y ambivalente a las sociedades en las que se vive. Está la neurosis, ¿sí? La neurosis de distintos modos presente, a veces más dramática, a veces menos, a veces más trágica. Pero en Bashevis hay algo que me parece que lo distingue de Philip Roth y Vivian Gornick, donde tiene que ver con su vínculo Europa-Estados Unidos, ¿no? Digo, es alguien que vivió la mitad de su vida en Europa hasta que en el año 35 pasa de Polonia a Estados Unidos y sigue escribiendo en Nueva York y después más adelante en Florida, cosa que no pasa con Philip Roth y Vivian Gornick, que son norteamericanos, ¿no? Y ya están insertos en una sociedad que está inventándose, y ellos están inventando un judaísmo y están tratando de integrar una sociedad que es ambivalente respecto a los judíos. Por lo menos en el Philip Roth joven o en la Vivian Gornick joven está el problema de integración. Hoy, por supuesto, ese no sería en principio, bueno, sí, hoy con el auge con el resurgimiento del antisemitismo en Estados Unidos podríamos plantearlo, pero claramente no tiene que ver con los números clausus, incluso en algunas universidades de mucho prestigio de Estados Unidos, que sí está en la juventud de estos autores, pero es otra historia. Ellos están pensando cómo integrarse a la sociedad que les abre las puertas y que aparece como un horizonte de posibilidades, ¿no? Como un lugar, como la Nueva Jerusalén, de posibilidades que es Estados Unidos. Bueno, Bashevis no, Bashevis viene escapando, digamos, de un universo problemático, violento, de un universo tradicional. Su familia, como saben, su padre era un rabino hasídico, su abuelo por parte materna también lo era, o sea, viene una familia tradicional, transcurre en la Polonia, en la Varsovia, súper politizada, intelectualmente productiva, que si ustedes leen la novela El Certificado, ¿no? Ahí aparece, no recuerdo si exactamente con el nombre que tenía, pero existía la Sociedad de Escritores judíos de Polonia, que se llama Tlomatskie 13, ¿no? Que era el nombre de la calle, pero bueno, está retratado ahí, él pertenece a ese mundo cultural y migra a Estados Unidos como una sociedad que le abre las puertas, ¿no? Pero entonces lo que vemos en la obra de Philip Roth y Vivian Gornick es esa neurosis digamos, que Woody Allen después va a caricaturizar un poquito más, o que Larry David también la va a caricaturizar en la televisión o en el cine, pero que en ello está de manera un poquito más dramática. Pero es eso, cómo se integra en la sociedad. En Bashevis Singer está la historia.
¿sí? Está, por supuesto, el presente, pero hay una densidad histórica que no está en ellos. Y no es que no esté como problema, porque uno puede encontrar en la obra de Philip Roth el problema de la historia que aparece, pero no hay obras históricas tal como Bashevis las propone. Es decir, al venir de Europa, él se piensa, o es por lo menos una hipótesis, ¿no? Él se piensa a partir de ese lugar en el que viene, de esas tradiciones familiares que viene, de ese pueblo cercano a Polonia, Varsovia, perdón, en el cual nace y toda su trayectoria como un intelectual que quiere un poco escapar de esa vida tradicional en Polonia. Entonces la historia está presente, la historia es una forma de interrogarse por el presente. Su vuelta al siglo XVII, ¿no? Su escritura sobre los pogroms en el siglo XVII, sobre el siglo XIX. Me parece que ahí hay una densidad, la historia se presente, valga redundancia, la historia se hace presente, es decir, la historia vuelve para interrogar lo que pasa de un modo que es distinto. Y ahí hay una singularidad, creo, en la obra de Bashevis Singer, que lo distingue como escritor judío, ¿no? Que nos da esa profundidad. Y me gustaría señalar algo más todavía, la lengua, ¿no? Digo, seguramente Susana se va a detener mucho más en eso y con mucha más sutileza e inteligencia que yo, pero el hecho de que Bashevis escriba en Yiddish, digo, él escribió siempre en Yiddish, escribió en periódicos, después fue publicado y traducido al inglés, marca una diferencia. Uno podría decir que también un escritor judío es aquel que escribe en una lengua judía, no importa el tema que escriba, porque en definitiva está tramado, tomado, definido por esa lengua que incluso puede manejar y no manejar, que decir, una lengua también es algo que nos estructura, que nos define a nosotros, más allá de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, en Bashevis la lengua lo está atrapando. En Philip Roth y Vivian Gornick, el Yiddish aparece como, bueno, por ahí alguna inflexión, por ahí con una musicalidad puede ser, y por supuesto muchas palabras en la descripción de personas, pero no es la lengua con la potencia y con la decisión, con la convicción con la cual Bashevis Singer, incluso sabiendo que sus lectores estaban muriendo, que estaba quedándose sin público, él entendía, o él decía, digo, que había un espíritu de la lengua que trascendía a él y trascendía, por supuesto, al tiempo que le tocaba vivir, ¿no? Y en cierto sentido su premio Nobel tiene algo de potente y dramático porque es el apogeo, ¿sí? El máximo esplendor de la lengua porque es reconocida con el máximo premio internacional y al mismo tiempo su fin, el ocaso de la lengua, ¿no? Se combinan en el año 78 esos dos hechos que se terminan encarnando en la figura de Bashevis Singer. Entonces la lengua podría ser otro elemento más para pensar a la obra de Bashevis. Y quiero cerrar con, quizás, no sé, digo, tiene que ver con la clase de cosas que estudio, no la pensé mucho para esto, pero creo que podría ser, que también tiene que ver con cómo circulan los autores, ¿no? Es decir, decía, Bashevis publicó sus primeros textos, no en realidad sus primeros, prácticamente toda su obra, en diarios, en revistas, ¿no? Era un escritor que después entraba al libro. Entonces, quienes lo leían, por donde circulaba, era fundamentalmente un público judío, o sea, dialogaba, pensaba con su público ideal, su lector, el que imaginaba, era un lector judío. Pero incluso después de ser publicado en libro, también su lector era inicialmente judío. Y acá quiero contar una breve anécdota, y con esto cierro, que tiene que ver con cómo circuló en castellano, ¿no? Hoy está muy traducido, y está traducido por editoriales de mucho prestigio. Y en cierto sentido, digo, por supuesto es un escritor judío, pero en cierto sentido se convirtió en un autor universal, se desjudaiza en cierto sentido. Es un autor cuyos problemas, cuyo horizonte de sentido excede claramente a lo judío, y esas editoriales, el modo en que circula, aparte de esas editoriales, quienes prologan esos libros, el modo en que es reseñado en los diarios, hace que se convierta en un autor universal. Sin embargo, en el año 78, cuando gana el premio Nobel, estaba teniendo lugar la Feria del Libro de Frankfurt, como saben, la feria de negocio del libro más importante del mundo, y en esa oportunidad Daniel Divinsky, seguramente ustedes lo conocen, con Cookie Miller en ese momento eran dueños ambos de la editorial de La Flor, conocida por haber publicado Operación Masacre, por publicar a Mafalda, Aquino, ¿no? Daniel Divinsky acababa de salir de la cárcel, estaba detenido junto a Cookie Miller por la dictadura militar, y gracias a la presión internacional y a una invitación de la Feria de Frankfurt, logra viajar a Frankfurt, y él había publicado
un librito de Bashevis Singer cuando nadie lo conocía. Por él, como judío, sabía la existencia de Bashevis Singer y le interesaba. Y lo publica, ¿sí? Y se encuentra, tiene la suerte, o no, digamos, de encontrarse en la Feria de Frankfurt con la todopoderosa agente editorial Carmen Balcells. Carmen Balcells, si ustedes la conocen, pero era la que murió hace un par de años, la agente literaria del boom latinoamericano. Era agente Vargas Llosa, de García Márquez, de Cortázar. Y en ese momento Carmen Balcells se acerca a Divinsky, que lo conocía bien, y dice, me gustaría publicar a Bashevis Singer. No le dijo así. Se acerca a Daniel Divinsky y empiezan a hablar justamente del premio Nobel que acaba de obtener Bashevis Singer. Y él le dice, sí, publiqué un libro de Bashevis Singer. Y ella le dice, sí, pero tu contrato está vencido. Sí, está vencido en realidad porque estuve en la cárcel. No pude ni publicarlo el libro, ni renovar los derechos. Dice, mira vos. Bueno, porque justamente estoy comprando toda la obra, ¿no? Entonces, como en realidad el momento en que gana el premio Nobel, Bashevis Singer se convierte en esa figura universal y en cierto sentido se emancipa de lo judío, y vemos cómo en la figura hermosa y trágica, en ese sentido, de Daniel Divinsky, de cómo pierde los derechos y los gana Carmen Balcells, se define también un paso a la consagración universal de Bashevis Singer, por lo menos en la lengua castellana. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias, Ale. Ahora le doy la palabra a Luisa. Luisa, a lo largo del encuentro, va a realizar 3 intervenciones donde va a leer fragmentos del capítulo primero de Amor y Exilio, uno de los libros de Bashevis Singer. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, y gracias por acompañarnos en esta celebración a Isaac Bashevis Singer, que por acá anda, lo sentimos seguramente. Allá voy con el primer momento. Mucho antes de comenzar a escribir, en realidad en mi primera infancia, me formulé la siguiente pregunta. ¿Qué distingue a un ser humano de otro? El problema de la individualidad humana se convirtió en mi problema personal. Demasiado a menudo, para un niño de mi edad, le estuve dando vueltas a este enigma. Apenas había cumplido los 5 años cuando mis padres, es decir, mi padre, Pinchos Menachem Singer, y mi madre, Batsheva, se mudaron a la calle Kroimalna de Varsovia. Sin embargo, por increíble que pueda parecer, ya por entonces conservaba los recuerdos de 2 hogares anteriores. El pueblo de Leonsin, donde había nacido y mi padre había ejercido de rabino, y el shtetl de Radzimin, donde él había sido nombrado director de una yeshiva. Ambos lugares se hallaban próximos al Vístula, el río más grande de Polonia. Cuando nos trasladamos a Radzimin, yo tenía 3 años y 5 meses. Sin embargo, hasta ahora recuerdo Leonsin y los episodios que allí viví. Cuando al cabo de unos años se lo conté a mi madre, se resistió a creerme. Me interrogó acerca de los detalles y llegué a convencerla de que decía la verdad. Le describí cada casa, cada tienda, así como a muchas de las familias judías vecinas del lugar. También me acordé de un buen número de gentiles, tanto polacos como alemanes, los así llamados Volksdeutschen, que tenían su propia comunidad en los alrededores. Llegué a recordar un largo paseo hasta el Vístula, acompañado de mi hermana Hindele y otras 2 muchachas, así como la ceremonia de la circuncisión de mi hermano Moishe, 3 años menor que yo. Mi madre no dejaba de exclamar: ¡qué memoria! ¡Que Dios te guarde del mal de ojo! Incluso aquel día de verano en que nos despedimos de las familias de Leonsin y montados en un carro nos alejamos camino de Radzimin, estaba vívido en mi recuerdo. Gracias.
Gracias, Luisa. Después va a continuar con la lectura de otros fragmentos del primer capítulo de Amor y Exilio. Ahora le doy la palabra a Alicia, si estás por ahí. Y ahora estoy. Bueno, yo les quisiera hablar de una novela que leí el año pasado, Yoya, porque me marcó profundamente por más de un motivo. La leí el año pasado y ahora, en el medio del campo francés donde vivo, no logré hacerme de un ejemplar. De manera que mi recuerdo se remonta al año pasado, lo cual por ahí no es malo, porque cuando uno tiene muy cerca un texto, puede ocurrir que tenga los detalles demasiado cerca también, mientras que una memoria un poco más lejana hace que las escenas fuertes salgan a la superficie con mucha más intensidad. Les voy a dar un ejemplo no del mundo judío, sino de Zola, Germinal de Zola. Para mí la escena más extraordinaria de esa novela, que no podría contarles porque no recuerdo el argumento, es la de un caballo al que están bajando con sogas al interior de una mina para trabajar en la mina, y desde abajo de la mina el viejo caballo que estaba ahí ya trabajando lo recibe con relinchos de amistad. Entonces ese encuentro entre dos caballos que son dos víctimas absolutas es una de las escenas más impresionantes para mí de la literatura universal, y a mí me surge en forma especial probablemente porque la novela la leí hace mucho tiempo. En Yoya hay una escena de este orden que les voy a contar enseguida. La escena ocurre justamente en la calle, a mí también me cuesta decirlo, Krochmalna, que es la calle donde se crió Singer, y el personaje... Alicia, perdón, se muteó el micrófono. No se te escucha. A ver, fíjate ahí abajo si lo podés desmutear. Eric, si querés explicarle por qué. ¿Te aparece algo en pantalla para que pongas OK de reactivar el audio? Ahí Había está. silenciado. Ahí estamos. Bueno, empiezo de nuevo entonces. No sé hasta dónde me oyeron. Empezaste a hablar sobre el tema de la calle donde vivía Singer. Claro. Entonces, sí, lo de los caballos ya me lo escucharon. La calle Krochmalna. El personaje principal, el protagonista de Yoya, es un mellizo de Singer. Él también ha sido hijo de rabino, y él también se ha ido en esta especie de desgarramiento del medio familiar de jasídicos, y se ha ido como si fuera un viaje a vivir en otro lado, pero ese otro lado es la Varsovia intelectual de los artistas y de los escritores asimilados, pero parece un viaje. Y parece un viaje hasta tal punto que en un momento dado, este muchacho que ya tiene 25 años y que entre tanto se ha convertido en un autor de moda, autor teatral y autor de una novela de moda en Varsovia, decide volver a la calle Krochmalna como si fuera un lugar muy lejano geográficamente. Es un lugar para él muy lejano en el tiempo, pero el desgarramiento de la partida ha sido inmenso. Decide volver. Singer no explica por qué Arele decide volver, pero nos muestra la duda de Arele acerca de si esta calle existe todavía. Hasta tal punto se ha despegado de sus orígenes, del hasidismo, del padre, y llega al barrio, que ha sido el barrio de su infancia, y sí, la calle Krochmalna existe. Y él se pregunta si la casa donde pasó su infancia existe
Y sí, está ahí, él no lo puede creer, pero sube las escaleras, sabe que en el departamento de este lado no hay nadie porque era la casa de su familia que ha muerto, pero golpea la puerta del lado, que era la casa de su amiguita Yoya, con la que él siempre jugaba, a pesar de que los chicos del barrio se reían de él por jugar con una nena. Golpea y de la manera más extraordinaria, la mamá de Yoshele, que se llama Bashele, le abre la puerta. Es decir, que es recobrar el tiempo. Pero lo más increíble es que la buena y maternal e ingenua e inocente Bashele, la mamá, grita en dirección al cuarto de al lado: Yoshele, vení, que volvió tu novio. Y pobre Arele jamás pensó en ser el novio de la chiquita. Digo chiquita porque cuando él la dejó lo era aún. Yoshele. Se abre la puerta y aparece una nena. No aparece una mujer de 25 años, que es la edad que tiene, sino una nena. Yoya se ha quedado prácticamente enana. Digamos, si hay que dar una explicación racional por la miseria, porque no ha comido nunca lo suficiente, pero también porque en la subjetividad de Arele, esa chica no podía crecer. Es su infancia y su infancia tiene que quedar ahí intacta, tal como era. Y en ese momento Arele se pregunta, bueno, yo ya ha permanecido intacta y Arele dice, ¿y no habrá un lugar donde todo lo que hemos vivido y pasado, por ejemplo, estos años que estamos viviendo ahora, permanecen intactos, como guardados en un lugar del tiempo? ¿No existirá ese lugar? Bueno, la permanencia de Schoschele parecería indicar que sí, pero este es un tema fundamental en esta novela y yo creo que en toda la obra de, de Singer, que es una obra basada en la memoria. Él dice también, si en este lugar donde todo se mantiene intacto existiera, tendría que existir todo, hasta una mosca devorada por una araña, porque una mosca devorada por una araña es un hecho universal de una importancia inmensa. Entonces también la mosca tendría que quedar. Y en otro momento mira una estrellita que está como apresada entre dos nubes y fija la vista en esa estrella para no olvidársela, porque le parece que todo lo que pueda almacenar con su mirada y con su pensamiento no va a desaparecer. Es decir, que finalmente el encargado de que las cosas no desaparezcan es el escritor, es el lugar del que él habla, es el lugar donde todo lo vivido permanece intacto. Es la escritura de Singer, que parece haberse encargado de las criaturas con un deber de memoria y de compasión. Y es por eso que acepta el papel de novio que le han atribuido la mamá y la chiquita, lo acepta como algo, como una retribución, como un deber, y se anima a presentar a esta especie de enana retrasada mental, así la ven sus amigos cultos de Varsovia, así como de chico se ha animado a jugar con una nena frente a las burlas de sus amigos, de grande se anima a presentar a Yoya como su novia. Al cabo de un tiempo, si con todo, los intelectuales judíos asimilados de Varsovia terminan por entender que Yoya no habla, pero que cuando habla dice la palabra justa, una palabra que cae como una gota perfecta, en medio de un enorme palabrerío, una tremenda verborragia, que yo al principio cuando leía la novela no entendí, hasta que me di cuenta de que todos hablan mucho y que parten en discursos excesivos porque viven en un frenesí, en una efervescencia
de inteligencia y de palabras por un motivo muy simple, porque ellos sienten todos que es lo último que van a decir, porque saben perfectamente lo que los espera. Están todos en el desgarramiento de de la elección. Se van a quedar en Varsovia, se van a quedar en Polonia para recibir a los nazis y saben lo que les espera, o bien van a tratar de conseguir los célebres pasaportes para irse a Nueva York. Singer, como se fue a Nueva York, efectivamente no piensa en la Argentina, pero sí en Nueva York. Al final, Joya y Arele se casan y él logra una cosa increíble en la que uno no puede imaginar, que uno no puede imaginar al ver la primera descripción de la enanita retrasada mental, logran hacer el amor y está muy bien, y ella está feliz, acurrucada en la cama al lado de su marido, y de pronto le pregunta, Arele, tengo miedo, y él le contesta con toda naturalidad, no te preocupes que Hitler no va a venir esta noche a hacerte nada. De modo que la idea de lo que se les viene encima está muy clara en todos, en todo momento. Yo quería hacer un paréntesis porque les dije que para Singer y para su personaje, que una mosca sea devorada por una araña es un hecho universal. Un paréntesis que tiene que ver con animales. Después de todo, empecé hablándoles de los caballos y Germinal. Bueno, y tengo que hablarles de algo que para mí es de una enorme importancia, que es, llegamos más adelante, el momento en el que Singer gana el premio Nobel en el 78, cuando Singer se convierte en vegetariano y en defensor de la causa animal, cosa que a mí personalmente me conmueve en forma inmensamente. Y uno de los personajes de un cuento hace una oración fúnebre a un ratoncito, una oración a un ratón, porque lo mismo que una mosca, un ratón merece el máximo respeto en su muerte. Este momento fue muy importante y muy difícil para Singer y requirió de un gran coraje porque la oración fúnebre al ratón fue muy criticada y mucha gente se sintió muy herida por esta oración. El ratón dice, todos los seres humanos para nosotros son nazis. Y se habla, Singer habla, de una treblinka eterna en relación con los animales. Yo comprendo perfectamente por qué mucha gente se sintió herida con esta relación entre el maltrato al animal y el hecho de que nos los comemos a los animales y la Shoah, pero también tiendo a pensar que Singer sabía lo que hacía y que si utilizaba una imagen tan chocante, que podía herir tanto, era para sacudir las conciencias. Ahora vuelvo a Joya. Como soy una chica estudiosa, he tomado notas. Joya no pudo en un momento dado, viniendo del pasado y habiéndose quedado del tamaño del pasado del protagonista, pudo en un momento dado ocupar un instante del presente de Arele, pero no el futuro. Cuando leo que van a emprender viaje finalmente, que se han salvado, que Arele rechaza el ofrecimiento de una gran actriz norteamericana, Betty, que le propone casamiento y salvarlo en Estados Unidos casándose con él. Arele rechaza este ofrecimiento, pero se va con Joya a Estados Unidos. Yo me digo, este viaje es imposible. Joya no puede llegar a Estados Unidos. Él ya ha podido presentársela a sus amigos de Varsovia, pero ¿cómo imaginar la llegada de la enanita hablando yiddish, retrasada mental, a Nueva York? Efectivamente, no puede. Joya muere exactamente al salir de Varsovia, que es su lugar en el pasado, en el presente, pero ella no puede ocupar
un lugar en el futuro, en otro lugar. Yo ahora les quiero hacer una confidencia que tiene que ver con la manera en que leí esta novela exactamente el año pasado, en julio del año pasado. El rabino Goldman sabe lo que les voy a contar. En ese momento tuve una enfermedad muy extraña, justamente es una enfermedad rara, autoinmune, sobre la que ningún médico supo darme un diagnóstico, en fin, diagnóstico sí, pero datos concretos sobre los orígenes de esta enfermedad. Pero llegaron a decirme que era una enfermedad genética, no hereditaria, y hasta étnica. En el momento en el que yo recibo esa frase de mis médicos, estoy leyendo Yosha, y leo la siguiente frase pronunciada por una de las protagonistas. La frase es así: nuestros antepasados son nuestros dibuk. Durante largo tiempo están callados, pero un día uno de ellos puede despertarse y ponerse a gritar. Y en ese momento yo recordé mi propia calle, Krochmalna, qué difícil, que es el pueblito de Kurilovich en Ucrania. Es mi propia calle Krochmalna, que yo fui a visitar para ver de dónde venían mis abuelos paternos, pero también un poco como esperando a ver si no solamente veía de dónde venían ellos, sino de dónde venía yo. Un poco como para abrir una puerta y que apareciera yo del otro lado, yo mi propia Yosha, yo mi propia nena, aparecer de ese lado. Y entonces, al leer la frase sobre los antepasados que pueden ser nuestros dibuk, no pude menos que pensar que alguna tatarabuela mía de Kurilovich se había puesto a gritar y que esos gritos y ese dolor terrible que me estaban infligiendo, que ella me estaba infligiendo porque es como si lo hubiera visto, tenía por objeto sacudirme lo suficiente como para que yo entendiera lo que de otra manera no había entendido nunca. Durante esta enfermedad, yo también, como los personajes, los escritores y los artistas de Varsovia que describe Singer, yo también hacía discursos, a mí misma me los hacía, discursos de un frenesí, de una exacerbación de la lucidez que uno solamente puede lograr cuando o ha rozado la muerte o está por conocerla. Muchas gracias, Alicia. Hermosa tu intervención. Volvemos a Luisa. Seguimos con la lectura de Amor y Exilio. Así es, el segundo momento. Hermoso escuchar a Alicia, sí. Una vez, en Ratzimín, comencé a darme cuenta de lo distinta que era nuestra familia de las demás. Nuestra familia estaba compuesta de personajes singulares. Mi padre no llevaba un yarmulke como los demás judíos, sino un sombrero redondo de terciopelo. No calzaba botas altas, sino botas de media caña. No era comerciante ni dueño de un negocio, sino que se pasaba todo el día ante su pupitre, estudiando libros voluminosos y escribiendo con una letra pequeña en un cuaderno escolar. Una vez, cuando le pregunté qué escribía, respondió: comentarios. Y cuando quise saber de qué clase de comentarios se trataba, dijo: la Torá es un pozo sin fondo. Por mucho que uno la estudie, nunca podrá abarcarla en su totalidad. Cuanto más profundizas, más tesoros descubres. Sin la Torá, el mundo no existiría. Con las letras de la Torá, Dios creó el cielo y la tierra. Aquellas palabras me hicieron reflexionar. ¿Estaría mi padre intentando crear un nuevo cielo y una nueva tierra?
A veces escribía una línea y luego la borraba. Mojaba su pluma en el tintero y a continuación la secaba en su yamilque. Cuando estaba estudiando, no dejaba de beber vaso tras vaso de un té muy ligero mientras fumaba una larga pipa. No muy lejos de nuestra casa vivía un hombre cuya hija estudiaba en el Heder de Reb Fischer. Ella se llamaba Boirele. Su padre era cochero y poseía un carro y un caballo. En ocasiones la llevaba con él y los dos viajaban muy, muy lejos hasta donde el cielo y la tierra se tocaban. Yo me preguntaba, ¿por qué no podía mi padre poseer un carro y un caballo? ¿Por qué no era el propietario de un comercio donde comprar caramelos, halvá, galletas, chocolatines? Yo le preguntaba a mi madre cuál era la razón, pero ella nunca me dio una respuesta clara. Se limitaba a decir, somos diferentes. Había un chico en el Heder llamado Benjamín que siempre guardaba juguetes en los bolsillos, un silbato, un lápiz de color, un trocito de hojalata o botones dorados. La casa de sus padres estaba decorada con cuadros, macetas, sartenes de cobre, un mortero de bronce, bandejas que parecían de plata. En nuestra casa no había más que libros. Yo solía jugar con ellos, pasando las páginas hacia adelante y hacia atrás. A veces encontraba entre las hojas un cabello pelirrojo de las barbas de mi padre o un hilo de los flecos de sus toles. Estos últimos se consideraban objetos sagrados y no estaba permitido tirarlos. Puesto que en nuestra casa siempre se hablaba de Dios, pregunté a mi padre, papá, ¿Dios tiene barba? Sonrió y tras reflexionar un instante dijo, no está permitido hablar así. ¿Por qué? Dios es incorpóreo. No obstante, cuanto existe sobre la tierra tiene su contrapartida en el cielo. Aquí todo es materia, allí todo es espíritu. ¿Qué es espíritu? Inquirí. Alma. ¿Qué es alma? Nadie puede ver el alma ni tocarla, sentenció mi padre. Pero sin el alma es imposible vivir. Yo quería seguir haciendo más preguntas, pero él dijo, por favor, déjame estudiar. Gracias. Gracias, Luisa. Seguimos con Susana. Voy compartiendo algunos mensajes que van llegando en el chat. Algunos para Alicia de Bernardo. Gracias, Alicia, por tu relato conmovedor, inolvidable. También muchas gracias por compartir tu ebook con nosotros, Alicia, de Viviana. Sergio Langer, te abrazo, Alicia, me emocionó profundamente tu relato. Bueno, seguimos con Susana y después continuamos. Bueno, qué conmoción en el alma, como decía recién Luisa, difícil. Yo les cuento que humildemente tomé la consigna y empecé a pensar, y si hablamos de Bashevis Singer, ¿de qué hablamos? Yo creo que hablamos de gente común, de Posheteiden, gente común en Yiddish, interactuando en los tetels o en las calles de algún barrio judío de Polonia, intelectuales o estudiantes de Heder con sus cuestionamientos, rabinos y sus esposas que deben aconsejar y dirimir, artistas transhumantes que portan canciones y fórmulas mágicas, demonios que mortifican a los infelices, muertos que aparecen trayendo un mensaje en sueños o se transforman en D-books,
falsos mesías, falsas judías, es decir, para mí hablamos del Yiddish, porque por elección de Bashevis sus personajes, en su gran mayoría, lo hablan. Pero ¿será solo eso? Me preguntaba yo, pensando en qué íbamos a hablar hoy. ¿Será simplemente el medio de expresión? Me animo a decir que no. El Yiddish tiene carácter de personaje, que lleva adelante las historias y que selló el destino de todas y cada una de esas obras. Sucede con Bashevis como con otros grandes autores, que más allá de sus lectores hay otro tanto que no lo leyó, pero sí mantiene en su memoria y reconocen ciertos elementos distintivos de su escritura o de su biografía. En este caso, ese elemento que lo hace diferente es, por una parte, la decisión de escribir en Yiddish y por otra, haber sido reconocido y galardonado, por eso, con el Premio Nobel en 1978. Y menciono la fecha porque alcanza esta distinción y el Premio Nacional de Literatura 5 años antes, en un momento en que la retórica que predominaba acerca del Yiddish era la del camino hacia la desaparición como única vía, abonada por una ideología del desprecio por esta lengua fuertemente arraigada. Este acto de reconocimiento contradice, o al menos tensiona, la reiterada imagen del Yiddish como el jargón, lengua moribunda, destinada a lo sumo en la literatura menor, que para mí no por eso es menos interesante, y de circulación intraétnica. Solo desde donde él escribió, casi todas sus obras, menos la primera, desde el centro del mundo, se podía optar por la periferia sin dejar de ser parte del centro y lograr para y desde el Yiddish ese espacio de legitimación. Me acuerdo de un seminario que tomé en Nueva York que se llamaba Nueva York como el centro de la literatura Yiddish. Desde 1950 Bashevis se dedica a que sus obras, empezando por la familia Moscat, se publiquen en inglés. Pero esos serán para él los segundos originales, y con esto tendríamos un rato largo para charlar con Alejandro, por ejemplo. Más allá de los premios y reconocimientos, más allá de las traducciones, con sus obras, Bashevis mostró que el Yiddish ofrecía todos los recursos para describir el mundo que él quería describir. Llegar al tono, llegar a la emoción que él quería alcanzar y definir para quién escribía en primera instancia. Bashevis expone el lado poderoso del Yiddish y no solo del hebreo, que iba más en línea con las creencias de los cabalistas. Una y otra vez pone en juego el poder performativo de las maldiciones, las bendiciones, las fórmulas mágicas y los conjuros, que aparecen como una presencia permanente y juegan un papel preponderante en momentos clave del desarrollo de las historias. La lengua en sí misma opera como conjuro y protege a sus hablantes del dolor, del desprecio y la condena a la muerte, a ser castigada por quienes la miran con soberbia. Y lo hace en un contexto muy distinto al que vivimos hoy, donde a la luz de los logros de diferentes minorías que fueron reclamando por sus derechos, vemos a las lenguas minorizadas con otros ojos y otro respeto, pero también con otra distancia. Más allá del detalle o la anécdota que narra en cada libro o en cada cuento, hay un entorno especial, que es el que nos presenta como propio y donde el Yiddish no está solo. Hay hablantes de lenguas nacionales, hay multilingüismo. La lengua Yiddish es en cierta medida como sus personajes, como Gimple el tonto, que no se sabe si es realmente tan limitado o se lo ve así porque hay una comunidad demasiado dispuesta a ponerlo en un lugar que revela su lado más vulnerable o más desfavorecedor. O como yo, ya que también pensé en este personaje que había tomado recién Alicia tan hermosamente, simple, pequeña, yo ya como ese amor de infancia del que no se puede despegar o desapegar, que nunca deja de quererlo incondicionalmente, que le expresa su dependencia y, como señalaba Alicia, se desvanece en cuanto intentan sacarla de ese mundo que era el suyo. Entonces, el Yiddish puede pensarse en cierta medida como sus personajes, como algunos de ellos, pero también podemos, como les decía al principio, pensarlo como un personaje en sí mismo. Junto a la enorme galería de personajes que se comunican entre sí en Yiddish, hay algunos que son sugerentes justamente porque quieren hablarlo, pero no lo logran.
Y es esa imposibilidad de adquirir el yiddish, ese límite, el que me parece interesante para desnaturalizar su uso y su significación y observar su rol de agencia. Voy a dar 2 breves ejemplos acá, pongan una alerta de spoiler. En la novela El esclavo hay otra mujer dispuesta a dar todo por amor, pero a diferencia de Joya, se trata de una granjera polaca que cuida de este judío esclavizado y aislado por su propio padre, por el padre de Wanda, Sara después se va a llamar. Los une un deseo tan potente que cuando el joven es liberado, regresa secretamente para buscarla. Deben reinventarse. Ella abandona su identidad y sus costumbres, aprende textos y normas, pero no logra adquirir la lengua. Solo le queda como opción hacerse pasar por muda, ¿no? Y hay hasta quienes al escucharla hablar en polaco piensan que fue poseída por un dibuk. Puede parecer judía, puede vivir como judía, pero no puede hablar como judía. Después de diversas peripecias que la pareja debió atravesar, es el yiddish el que marca el límite. Es en torno a esta dificultad como se va generando tensión hasta el momento del clímax. Bashevitz hace también una adaptación del Golem, que sale por entregas en 1969 en el periódico judío Yiddish Vorwärts y se publica en inglés en 1982. Según el texto dramático de Hay Leibig, que es el que más conocemos, que lo escribe entre el 17 y el 20, Leibig también se había ido a vivir a Nueva York, el golem es un ser creado de arcilla o barro por el rabino de Praga, al que le insufla la vida escribiendo sobre su frente la palabra hebrea emet, verdad. A diferencia del golem de Leibig, que logra expresarse en yiddish correctamente, el de Bashevitz se hace entender, pero no logra el dominio y la fluidez de una persona adulta. Incluso en un momento descubre un Heider donde hay un maestro que está enseñando las primeras letras del Aleph Beis, el alfabeto que comparten el yiddish y el hebreo, y se suma a la clase el golem, se sienta entre los chicos, pero rápidamente el Yames, que es el bedel, lo viene a buscar y lo saca. El golem se queda al borde de la lengua y de la pertenencia, ni oralidad ni escritura, ni hebreo ni yiddish, ni tampoco logra ser un judío más. En estos ejemplos, el yiddish le permite a Bashevitz marcar la genidad. Funciona como una llave, una contraseña o shibolet para ingresar en esa trama. Y ahora lo cito, esa trama de mártires y santos, de soñadores y cabalistas, rica en humor y en recuerdos que la humanidad tal vez nunca olvide. De esa manera figurada, el yiddish es el lenguaje sabio y humilde de todos nosotros, dice, el idioma de la humanidad asustada y esperanzada. Es la conferencia del Nobel, ¿no? En el mundo Bashevitz el yiddish circula por las bocas y los libros con una aura mágica. Y no me refiero solamente al mundo que él plasmó en su obra. En el Centro Ransom de la Universidad de Austin, en Texas, junto con sus manuscritos, las cartas y hasta el premio Nobel, descansa la máquina de escribir, con teclas en yiddish, a las que según me dijeron Bashevitz atribuía poderes especiales. Keine Nore. La máquina del yiddish tiene poderes. Es una máquina poderosa. Entonces, si hablamos de Bashevitz-Singer, hablamos del yiddish y de personas tensionadas entre la tradición y la modernidad, habitadas por creencias en torno a lo sobrenatural, que son temas todos que me apasionan, así que voy a parar acá porque quiero que Dani nos hable de ellos. Bueno, gracias. Gracias, Susana. Volvemos a Luisa y cerramos con el capítulo de Amor y Exilio. Sí, yo quiero agradecerles antes que nada este viaje por el yiddish, que escuché desde muy pequeña, hasta los 9 años viví con mis padres y mi hermana menor en la casa de mis abuelos, de la Bobe y el Seide. Así que encontrarme ahora escuchando a estas mujeres notables, a los caballeros también, por supuesto, esta aproximación al mundo de Singer, que yo leí con fruición hace muchos años, pero además ese yiddish que es la lengua, esa lengua que va de generación en generación. Así que gracias, y voy a leer este último momento que dice: la cocina resultaba algo más acogedora que el estudio de mi padre. Es verdad que también mi madre estaba leyendo un libro, pero el suyo no era tan grande ni pesado como los tomos de mi padre. La cocina estaba encendida
y la sopa se cocía al fuego. De vez en cuando mi madre añadía algo de leña. Yo la observaba arder entre chisporroteos. A diferencia de la mujer de Reb Fischel, mi madre no llevaba puesto un gorro, sino una peluca. Cuando se la quitaba, yo veía los cabellos rojos que brotaban de su cráneo. Volvía a ponérsela al instante, sujetándola con unas horquillas. Llevaba una falda tan larga que le cubría los tobillos, solo se veía la punta de los zapatos. Mamá, ¿qué estás leyendo?, solía preguntarle. ¿Ya lo ves? ¿Un libro?, contestaba ella. ¿Qué está escrito en él? Que las personas deben ser buenas las unas con las otras. Benjamín no es bueno con Voirele, dije. Le tiró de los pelos, ¿eso es ser bueno? No, hijo mío, eso no está bien. Dios lo castigará. No de inmediato, pero no está permitido que un niño le tire a otro del pelo. Si haces algún mal a alguien, tienes que pedirle perdón. También le sacó la lengua. Eso está muy mal. Mamá, yo quiero a Voirele, confesé. ¿Con qué esas tenemos?, exclamó mi madre, levantando los ojos de su lectura. ¿Por qué la quieres? Porque su papá tiene un caballo. ¿Es esa una razón para quererla?, dijo mi madre con una sonrisa. Ay, hablas como un tontuelo. A una chica hay que quererla porque es lista, bondadosa y amable. Cualquiera puede comprarse un caballo por 20 rublos. Mamá, ¿tienen alma los caballos? No hagas tantas preguntas y déjame leer el libro, dijo mi madre con el ceño fruncido. Yo también quiero leer un libro. Ya lo harás. Cuando seas mayor, estudiarás todos los libros. Por el momento, sal y juega con los otros niños. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luisa, excelente. Van llegando mensajes, los voy leyendo un poco diferido porque van llegando a medida que van hablando. Genia, Luisa, gracias. Viviana, maravilloso, Luisa. José, maravilloso. Los leo a modo de aplauso en esta distancia donde no hay aplauso, así que te los voy transmitiendo. Rosa, hermoso Luisa, muchas gracias. Bueno, hay un montón, después léelos ahí en el chat. Y seguimos cerramos con Dani. Si te podés silenciar, ahí está. Bueno, en primer lugar, les agradezco a todos los que me precedieron en la palabra, porque son toda gente a la que quiero mucho y a la que respeto muchísimo, ¿sí? La historia con la que quiero comenzar data del año 2004. ¿Sí? Viajamos con mi esposa a Nueva York y, como lo hacíamos siempre, nos alojamos en el departamento de nuestra querida amiga Naomi Meyer, que para ese entonces ya vivía en el edificio de 82 y Broadway, quinto piso 509. Naomi justo no estaba en esa época en su casa, nos dejó la llave en la portería en un pequeño sobre en el que decía "Enjoy", y recojan la correspondencia abajo en el cuarto de los buzones, ¿sí? Todas las mañanas, después del bagel con mate, bajaba a la planta baja y recogía lo que llegaba para el 509. Pero uno de esos días me vi sorprendido con un pequeño buzón abierto, el del tercer piso 309. Brillaba como luces de neón y el sobre decía Mr. Isaac Bashevis Singer, ¿sí? Bashevis Singer había sido el morador del edificio desde 1964 hasta el día de su muerte, 24 de julio de 1991. Él era tan famoso en el barrio, ¿sí?, muy provisto de celebridades, que a la cuadra 82 y Broadway, ¿sí?, la bautizaron Boulevard Bashevis Singer. Subí rápido con el sobre en la mano para mostrárselo a mi esposa, ¿no?, y guardarlo entre mis tesoros dilectos.
Pero Norma, que por algo se llama Norma, ¿sí?, me regañó diciéndome, ¿cómo te vas a robar una carta? ¿Sí? ¿Y si es un cheque? ¿Y si es un contrato? ¿Y si es un cuento inédito? Miren, les tengo que confesar que la pasé mal ese día, mirándome de reojo en el espejo. Y también tengo que confesarles que un rabino robe una carta no hubiese sido ninguna novedad. Primero porque ha habido fechorías y delitos rabínicos más interesantes. Y segundo porque estoy seguro que Bashevi Singer le hubiese robado una carta a Bashevi Singer. ¿Sí? Pero es más aún, estimados contertulios, díganme quién no se ha robado un cuento. ¿Quién no se ha robado un cuento? ¿Sí? Bueno, esta anécdota y esta fecha me trasladan a otro lugar, ¿sí? La mía fue una familia de sobrevivientes de la Shoah. Vivíamos en casa mi hermana y yo, mis padres y mis abuelos maternos, y el motivo de esta unión tuvo que ver con una promesa no verbalizada, pero sí de algún modo rubricada, y es que ese núcleo después de la Shoah no se iría a separar. Bueno, esa venerable promesa produjo que tuviese 2 padres y 2 madres, unos más grandes y otros más jóvenes. Los más grandes no hablaban una palabra en castellano, y cuando digo una palabra no estoy exagerando. Pero los más jóvenes, ¿sí?, en sus pruebas del supuesto progreso y adaptación, lo hacían con el típico acento de Adolfo Stray cuando representaba a don Jacobo. En estos 2 intentos lingüísticos, ¿sí?, al igual que con mi hermana Susi, transcurrió nuestra infancia y nuestra juventud. Mi jardín de infantes era exclusivamente en yiddish. Y hasta hoy recuerdo sueños enteros en yiddish, ¿sí? A casa llegaban 2 diarios, el Clarín y el Yiddish Zeitung, luego reemplazado por Die Presse. Para eso teníamos 2 diarieros, ¿sí?, que los distribuían. Uno que arribaba a las 6 de la mañana y el otro a las 7:10. Por lo tanto, los habitantes de casa que solo hablaban el yiddish, con levantarse a las 7 podían estar informados, ¿sí? Aunque, como solía decir mi Zeide, desde que Caín mató a Abel, no hubo ninguna noticia nueva, ¿sí? Esta era la licencia para dormir media hora más. Bueno, entre los eventos familiares anuales se encontraba el Heute Jüdisches Buch, ¿sí?, la feria del libro judío, acontecimiento que años después burdamente intentaron imitar con la feria del libro en la rural. Pero créanme que el original era la feria del libro judío en el predio de la AMIA en la calle Pasteur. El otro evento familiar se repetía de manera reiterada durante el año y eran las asistencias a las obras de teatro yiddish en el Mitre y en el Soleil. A los 11, ¿sí?, cuando tenía 11, les dije a mis padres que tenía un amigo en el Shule que iba a Maccabi y que yo también gustaría de ir, ¿sí? Bueno, la negativa fue contundente. Una frase tajante cuyo orden ontológico demolía cualquier argumentación opuesta, ¿sí? Un club no es un lugar para un chico judío. Bueno, fin de la discusión. No lo puedo confirmar de manera empírica, pero tengo la intuición de que soy la última persona de mi generación que se crió en un hogar en yiddish. No en un hogar yiddish, sino en un hogar en yiddish, ¿sí? 2 eventos anuales cortaban también la feliz rutina: el Seder de Pesach y las cenas de Rosh Hashanah. Las 2 se celebraban en casa, reducto natural de los Schiffbriders, de los hermanos de barco que habían llegado a estos lares junto con mis 2 pares de padres. Y después de haber cumplido los rituales que la tradición establecía para estas fechas, empezaba la discusión. Y el vocablo Singer, en más de una oportunidad, andaba circulando por ahí, ¿sí? La confusión de los escritores Singer se fundía en la homónima máquina de coser que ocupaba un lugar importante del hogar, ¿sí?, en esa pieza al fondo del pasillo. Y más de una vez, ¿sí?,
con vehemencia, mi padre joven denunciaba el origen pornográfico de las letras de uno de ellos. En realidad la palabra no la recuerdo hoy día, pero no era pornográfico, ¿sí? Sino algún término en yiddish o en polaco que la sustituía. Pero el otro Singer era el bueno, el de los Brider Ashkenazi, ¿sí? Era el bueno, el verdadero. Y ahí venía la segunda frase ontológicamente contundente como la de Maccabi. Y si no se hubiese muerto joven, el otro no hubiese publicado absolutamente nada, ¿sí? Había uno y había otro. Bueno, en la amalgama de las dos frases ontológicas se podía encontrar la clave. Itzhak Singer era el otro, Itzhak Singer no era para un chico judío, ¿sí? Y así atravesó Singer por mi infancia, que como producto de una casa extremadamente monoteísta, obviamente siempre tenía que haber uno malo y uno bueno, uno apócrifo y uno auténtico, uno destructivo y otro constructivo, ¿sí? Bueno, fue en ese reparto literario que en el barrio de Flores a Isaac le tocó ser el obsceno, inmoral e interdicto para niños. Y a Israel Singer, el descritor, aquel que describiría como Dostoyevsky o Tolstoy el mundo de las pasiones, un Raskolnikov o una Ana Karenina en los vínculos, en las constituciones y destituciones familiares, en la relación con los poderes. Léase sin la mácula de cierta erótica que lo franquee. Solo en esa oportunidad, como una licencia, Israel, cuyo nombre remite al que había engañado a Isaac, era el apropiado. Y cabe aclarar que el de mi casa no era un recorte de pacatismo, ¿sí? Si es que existe la palabra, de pacato, ¿sí? Si tengo que pensarlo desde otra perspectiva y desde una visión un poco más sazonada, con cierta madurez, esto tenía que ver con el mundo de esos relatos previos a la Shoah, el universo de esas descripciones que debían recapturar una inocencia, porque la Shoah misma era la quinta esencia de una pornografía ética. Y ese hogar devastado debía sujetar su nostalgia en el retrato de un hasidismo idílico, de un cuento de Martin Buber, o en la intención de un relato de Itzhak Leibush Pérez, como una suerte de confesión de un Dios compasivo y maniatado de pies y manos en sus buenas intenciones, pero desfigurado por los carceleros de las tendencias diabólicas. En definitiva, no había derecho a capitular y abandonar esas memorias por aquella descripción con otro registro de sensualidad descarnado y fantasmagórico, producto de la imaginación de un petizo orejudo que ni siquiera había pasado el infierno de la Shoah, sino solo en la distorsión de oídas, escuchas y lecturas en la que no se podía arrancar la santidad inherente del shtetl o de la orbe devastada. Pero la asignación del premio Nobel cambió la perspectiva. Como en una novedosa parábola rabínica, ¿sí? Como un midrash, el idioma de esos harapientos seres de villorrios, de alimento indigente, el sonido, ¿sí? El baladro de aquellos a los que se los acusaba de ni siquiera tener un idioma sino un dialecto, una copia vulgar del lenguaje de sus perseguidores, ¿sí? Habría sido reconocido por los expertos. Y de repente, ese redactor que escribía sobre un pubis en yiddish pasaba a ser un artista literario muy puntilloso que conectaba con una audiencia mucho mayor al mundo al que pertenecía y extraía de ellos su fuerza y su imaginación. Y con él se consolidaban sofisticadas interpretaciones sobre filosofía, sobre arte y sobre la naturaleza humana en una visión moral desafiante, integrada en un orden estético interpelativo. Ya el petizo orejudo no era ni tan petizo ni tan orejudo, porque estaba vestido de frac y moño y era recibido por la monarquía en un reconocimiento único. Y para mis padres, y para los muchos abuelos, de repente el yiddish adquiriría fama en los salones elegantes.
y ahí hubo un salto. Y es cuando lo vi a mi viejo, no leyéndolo en yiddish, sino la misma familia Muscat en castellano. Inmediatamente, en esa Rosh Hashaná del 78-79, ¿sí?, plagada de miedos castrenses, la mesa se permitió cambiar el discurso. Y después del ritual, la segunda parte de la cena añadía el alimento de una hermosa crítica que de cierta manera podríamos llamarla venganza, venganza. Y apareció el tema de Bashevis Singer. La conclusión en la mesa fue in Spanish, ot nicht derselbe Tam. En castellano no tiene el mismo gusto. Es decir, se le había encontrado el sabor a un aventurero artístico que tenía la misión de crear una nueva marca de la literatura yiddish. La venganza era el orgullo y la anterior sodomía hoy ya era una metáfora. Y como producto del orgullo, Bashevis le permitió a esa generación de sobrevivientes reencontrar el encanto de un mundo cuya magia se cruzaba con esa incoherencia devastada en sus consecuencias. Un encanto de reconocimiento de un mundo que fue con todas sus contradicciones y que el escritor describiría sin cortapisa. Bueno, una postilla que rompe este relato. Hace poco tiempo atrás, junto a un querido grupo de estudios, hablé sobre el mundo de Shabbatai Tzvi y los falsos mesías, ¿sí? Recurrí obviamente a Gershon Scholem, el gran investigador que con sus trabajos describe la minuciosidad del siglo XVII, pero no hay como Bashevis Singer en Satán en Goray y en El Esclavo, alguien que pueda comprender la atmósfera de ese mismo siglo. Último. Hace unos años atrás, un amigo mío, escritor, me contó que el presidente de la comunidad judía, de la Keilah, lo llamó para decirle que querían rendirle un homenaje, ¿sí? Y él le preguntó, ¿leyó mis libros? ¿Sí? La verdad que no. Bueno, ese es el mejor homenaje que me pueden hacer. Aunque suena una buena respuesta, cuando me contó esta anécdota, le dije, ¿sabes? Puede ser que no leyó tus libros, pero sabía que a un escritor se lo debe honrar. Que a un escritor se lo debe honrar. Y hoy cuando todo se distorsiona y la comunidad judía organiza eventos para honrar a los expertos en marketing, ¿sí?, rendirle tributo a un escritor yiddish a 30 años de su fallecimiento es un acto de resistencia. Y es para mí recapturar la carta que no hurté. Una letra que no es del pueblo del libro, sino del pueblo de lectores, como lo eran mis 4 padres y madres. Sobrevivientes que leían, o mejor dicho, leían la sobrevivencia, porque había una sobrevivencia en la lectura. Y puedo ratificar que siempre en yiddish leer es leerse a sí mismo. Leerse a sí mismo. Porque posiblemente el yiddish diga lo que no se puede terminar de decir en cualquier otro idioma. Por eso para mi viejo, ninguna traducción tenía el mismo valor. Y saben, así como hasta hoy recuerdo sueños enteros en yiddish, también sueño con haber robado esa carta. Muchas gracias, Dani. Qué bueno pensar este espacio como un espacio de resistencia. Justo había alguien preguntado ahí si habías robado la carta, pero creo que lo respondiste. Algo que estuvo sobrevolando a toda la actividad de hoy fue el Premio Nobel de 1978. Así que vamos a terminar esta actividad con un video breve, con 2 fragmentos del discurso que dio Bashevis Singer en el año 78 al recibir el Premio Nobel de Literatura. Enrique, no sé si querés compartir pantalla. Ahí está. No se está escuchando, Quique. Tenés que compartir sonido. Perdón, ya mismo lo vuelvo a compartir. Un segundito nomás.
Majesty, ladies and gentlemen, people are asking me often, why do you write in a dying language? And I want to explain it in a few words. Firstly, I like to write ghost stories, and nothing fits a ghost better than a dying language. Secondly, I believe in resurrection. I'm sure that the Messiah will soon come, and millions of Yiddish-speaking corpses will rise from their graves one day. And their first question will be, is there any new Yiddish book to read? Der größte Covid, was die Schwedische Akademie hat mir umgetun, ist euch eine Anerkennung für Jiddisch, a Sprache von Gules, ohne Land, ohne Grenzen, nicht gestützt in keiner Regierung, a Sprache, was vermuckt gemacht nicht, kein Wörter, Waffen, Ammunition, militärische Übungen und Taktik. A Luschen, was ich wen verachtet, zwar von Goyim und zwar von den meisten emanzipierten Jiden. Der Remes ist, was die größere Religion haben gepredigt, haben die Jiden im Ghetto praktiziert. Sie haben nicht gehabt, keine größere Freiheit, wir lernen wegen Menschen und menschlichen Beziehungen, wo sie im Ingriffen teure Talmud, Musa, Kabule. Die Ghetto ist nicht bloß gewesen an Ort von einer Trennung von verwürdigter Minorität, nur auch ein größeres Experiment in Schulen, Selbstdisziplin und Humanismus. Rechtlich davon existieren bis heutzutage nicht gekickt auf die ganze Brutalität, was regelt sie herin. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Agradecer a Alicia, a Luisa, a Susana, a Ale, a Dani y a Eric por esta maravillosa noche que nos hicieron vivir, donde el texto tomó vida, la anécdota, la letra, la lectura, las anécdotas, el idioma y tantas otras cosas que la gente fue también expresando en el chat. Agradecer a todos. No sé si Eric querés decir algunas palabras o alguno de los expositores quiere decir algo más. Voy a poner la vista de pantalla simplemente de galería para pedir a todos un fuerte aplauso, aunque sea virtual, para que nos vean los expositores a modo de agradecimiento. Voy a ir mostrando las diversas pantallas. Muchísimas gracias. Eric, te dejo el cierre si querés o alguno. Sí, agradecer a los expositores, un lujo enorme, Susana, que me la reencontré, fui mi docente en la facultad, Alicia, Luisa, Ale y Dani. Y bueno, agradecer también a los organizadores por darme la posibilidad de participar de la actividad. Debo decir también que en el piano recién escuchamos Margarit Kalach de Yiddish, interpretado por Eric Haimovich en piano y por Elena Buchbinder en violín. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana tenemos una actividad de genealogía judía y el 1 de agosto tenemos la presentación del libro de Ricardo Feierstein. Los esperamos y el mes que viene tenemos algunas actividades también conjuntas con Betel. Como vuelvo a decir, Dani, me encantó esta noche de rebeldía conjunta y de resistencia y vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Tá? Así que muchísimas gracias.
Un Gracias. abrazo grande y hasta pronto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Gracias. Placer Gracias. total.